Mi abuela siempre tenía una tiendita. A los 7 años más o menos yo empecé a atender como solita. Yo estuviera sola, no había ningún adulto y, por ejemplo, me mostrara sus partes íntimas. O sea, un señor alcanzó como a abusar, no, pues, no hasta el punto de la violación, pero pues sí, abusos. Bueno, en la adolescencia pues caigo en el alcohol, en fiestas que pues no eran sanas, en la masturbación, pensamientos suicidas. ¿Cómo hago para quitarme la vida? O sea, eran esos pensamientos ahí. Voy a hacer un ayuno. Y en ese ayuno me muestra y esa fractura tan fuerte que hay con mi mamá. Pasa todo esto, mi mamá me dice, Karen, esta es mi historia. Y ella me cuenta toda su historia y era muy parecido a lo que me había pasado a mí. Mi mamá me contó eso y ahí yo ya no tuve más que juzgarla, sino amarla. Cuando yo estaba haciendo el taller del infierno al cielo, yo le pido a Dios que me regale la conversión de mi esposo. Y en el Santísimo me dice, es que te tienes que convertir tú primero. Pero yo esto lo digo ahora es por eso, por haber estado en ese taller. Porque antes de, pues no, yo soy la católica. Y en ese taller me di cuenta que no, que definitivamente para que él lo amara a él, yo tenía que amarlo verdaderamente, sin juzgar. En una de las charlas de sexualidad, que era con Mapi, yo la estaba escuchando y llegó mi esposo y escuchó ahí pues un buen rato y entonces como que es como verle esos interrogantes de, pues claro, o sea, todo tiene sentido, ¿no? El amor se basa en esto, la entrega al esposo, a la esposa se basa en esto. Entonces siempre Dios está actuando de una forma misteriosa que uno no se imagina, ¿no? Yo le dije a Anita, para mí fue la cereza del pastel, el taller. Hola familia bella, ¿cómo están? Un abrazo muy grande. Qué seriedad. ¿Qué Hola le a todos, pasa? ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo no quería escucharla, a mí me encanta escuchar cómo saluda. Siempre saludo igual, ¿cierto, familia bella? Bueno, hoy tenemos un testimonio muy especial. Es primera vez que Karen va a dar su testimonio. Así, para que le demos mucho, mucho amor en los comentarios. Karen estuvo en uno de nuestros talleres del infierno al cielo en el matrimonio y tiene una historia de vida muy hermosa para contarnos. Entonces, estamos muy emocionados porque nos gustan mucho los testimonios que vienen del taller para que ustedes vean todo lo que allí pasa y todo lo que pasa en la vida de las personas que lo viven. Exactamente. Entonces, pues Entonces, no. nosotros no adelantamos nada. Primero, yo no tengo ni idea, la que sabe un poquito es mi esposa, yo no, yo estoy, mejor dicho, como ustedes, escuchando así, Es que a veces soy yo súper la que atento. conoce el testimonio y a veces es mi esposo el que conoce el testimonio. Pero espérenme que yo siempre meto la cuñita antes de. A ver, Si quieren conocer sobre el taller del infierno al cielo en el matrimonio, en nuestra página www.regalametuhistoria.com está toda la información. Ustedes no olviden suscribirse, compartir estas bellas historias y dejar unos comentarios bien hermosos a todos los que abren el corazón. Esa cuñita no se me puede pasar. no, no, muy importante. Bueno, Bueno, ahora sí, Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, muchas gracias a ustedes por este espacio tan hermoso que tienen. Eh, yo sé que va a ser para la gloria de Dios. así es, Así así es, es. Karen, mira, estás en un lugar seguro, estás en familia, todas las personas que siguen Regálame tu historia son personas muy bellas, son muy respetuosas, son muy amorosas, así que siéntete tranquila. Yo sé que contar el testimonio por primera vez no es fácil, pero créeme que las gracias no se van a dejar esperar. El Señor recompensa cuando uno se dona y sobre todo para darle gloria a Él. Eso siempre lo hemos visto en todos los testimonios que han pasado por aquí. Entonces, no por donde quieras comenzar, Karen, bienvenida. Gracias. Bueno, mi nombre es Karen Duque, yo tengo 31 años, eh, soy de Bogotá, pues nací en Bogotá, pero me crié en un pueblito. Eh, y bueno, pues quería empezar desde el comienzo. Claro que sí. Sí, y antes pues obviamente decir que pues estoy acá es por él, por Dios, y él me tiene acá pues para contar de su misericordia tan grande, ¿no? No con el propósito tal vez a veces como de juzgar a las personas que están implicadas en la vida de uno, en el testimonio de uno, ¿no? Sino más bien como admirar y glorificarlo a él por todo lo que ha hecho.
Qué bueno. Entonces, bueno, pues yo nací a los 7 meses, prematuro, un parto prematuro, un parto un poquito complicado, muy complicado. Eh, digamos que mis papás en esos momentos, ellos pues aún no estaban casados, ellos vivían en unión libre, pero aún así ellos deseaban y anhelaban una niña. Y pues ya ellos tenían a mi hermanito, él es 6 años mayor que yo, y bueno, ahí nazco yo. Resulta pues que como era prematura, entonces me remitieron como a ese plan canguro, entonces mis papás tenían que hacer cargo de eso. Y pues justo como en ese tiempo, a mi mamá le sale una oportunidad de trabajo muy, muy grande. O sea, tan grande que digamos que gracias a ese trabajo ella todavía, digamos que nos ha podido sostener. Entonces, pero entonces pasa una cosa. Claro, yo estaba recién nacida, plan canguro, y mamá se tiene que ir. Entonces ella no puede hacerse cargo de mí y entonces yo quedo bajo el cuidado cuando ella podía de ella, estando así muy chiquita, o de mi papá, y o si no ya de terceros. Pero entonces, claro, la guardería, a los días, a los meses de nacida, donde un tío, donde una tía, entonces eso fue como el primer año de vida, ¿sí? Pues ahí van pasando cosas, obviamente que hasta después yo fui consciente. Eh, ¿Qué más? Bueno, en todo ese ir y venir de mi mamá en el trabajo, porque ella pues trataba de hacer lo mejor posible para nosotros, para mi hermano y para mí. Entonces ella decide, junto con mi papá, que yo me vaya a vivir con mi hermano, donde mi abuelita materna. Pero entonces mi abuelita materna, ella vivía en un pueblo y nosotros ya estábamos en la ciudad, en Bogotá. Entonces mi niñez se desarrolla es con mi abuela, mi hermano Mm. y mi tío. Eh, bueno, yo recuerdo que era una niña como introvertida, un poco tímida, que era pataletosa con mi abuela, o sea, como que le hacía muchas pataletas y todo eso, pero con ella era así, con las otras personas, digamos que en el colegio era supremamente tímida. Tanto que de pronto yo llegaba, digamos, al colegio, mi abuelita me dejaba en la puerta del colegio y cuando llegaba no era capaz yo de entrar al salón por miedo, como por, ¿sí? Entonces, bueno, y, y entonces como crecí en ese ambiente, un poco también machista, o sea, entonces yo ya me empezaba a hacer la idea en todos esos años como que ser mujer era como débil, como una figura frágil, ¿sí? Como que no es tan bueno ser mujer porque mire que le pasan muchas cosas a las mujeres. Claro. Entonces, mi abuela, una persona muy trabajadora, echada para adelante, se preocupaba por darnos alimentación y el estudio, ¿sí? Pero hasta ahí. Entonces, como que no fue una mujer, no es una mujer como que cariñosa, una palabra, abrazos, besos, nada de eso. Entonces, con mi hermano crecimos así, sin ningún afecto. Recuerdo sí que mi mamá, pues, cuando iba a visitarnos, pues era la maravilla, ¿no? O sea, como que, uy, es mi mamá, chévere. Y mi papá estaba un poquito más ausente, porque pues él andaba, bueno, por allá, como decimos acá, en malos pasos, y ya una vida muy, muy difícil, ¿sí? Eh, Aún así, digamos que cuando yo tenía más o menos, me devuelvo un poquito, un año, mis papás se casaron, entonces, por la Santa Iglesia, entonces, bueno, eso fue una bendición muy grande en ese momento. Se desvirtuó mucho la figura femenina, ¿no? Pues por lo que les acabo de contar. Recuerdo que ya cuando yo tenía 6 años, mi mamá queda embarazada de mi hermanita y mi mamá y mi papá deciden estar con mi hermana, o sea, con ella así, en donde ellos estuvieran. Entonces la hermana para todo lado y nosotros dos pues al otro lado. Entonces cuando mi mamá llegaba con mi hermanita, o sea, era súper raro porque yo miraba a mi hermana y yo decía, ay, tan bonito, o sea, tan bonito ser como ella, como que tiene una mamá, chévere. Mm.
pero uno como que no, uno dice, ve, o sea, de niño uno no piensa como que uno también es la hija biológica, o sea, es muy raro, ¿sí? La hija biológica, una cosa muy extraña. Entonces yo decía, ay, tan chévere, como, wash, tan chévere. Y entonces ahí como que se empieza a crear un sentimiento de envidia por mi hermana. Claro. Bueno, entonces, en toda esta niñez, hasta los 10 años, a veces yo recuerdo que mi mamá vivía un año con nosotros, a veces ella nos llevaba a Bogotá, a veces ella trabajaba en un colegio por allá en Ciudad Bolívar, que es un lugar de alta vulnerabilidad en Bogotá, y ella me llevaba a mí en el bus, y yo era muy feliz, porque a mí no me importaba si el colectivo estaba apretado, si era feo, pero pues yo estaba con mi mamá, me sentía protegida, ¿sí? Ah, Entonces, resulta que donde mi abuela, donde yo, pues ahí donde vivíamos, mi abuela siempre tenía una tiendita. Entonces en esa tiendita siempre llegaban sobre todas las personas del campo a comprar cosas, pero también mucho ambiente de cerveza. Entonces llegaba mucho borracho y todo eso. Entonces yo como a los 7 años más o menos yo empecé a atender como solita, ¿sí? Entonces yo sabía destapar las cervezas, sabía hacer cuentas, todo eso. Pero entonces ahí sucedieron cosas pues muy, muy feas, porque yo no sé, yo decía, era un dulcecito para que llegara un señor, yo estuviera sola, no había ningún adulto y, por ejemplo, me mostrara sus partes íntimas, o sea, cosas muy, entonces y era muy, era como casi común y diferentes señores, ¿sí? Entonces como que llegaban y me ofrecían plata o me daban cosas, ¿sí? Aunque pues obviamente ahí yo decía, no, pues eso no está bien, pero tampoco tenía a quién decirle ni, o sea, me sentía mal por eso. claro. Aún así, ahí donde, pues, viviendo con mi abuelita, ella me enseñó el ángel de la guarda, cada 8 días ella me llevaba a misa, mi abuelita paterna vivía súper cerquita, mi abuelita paterna fue una mujer muy santa, digo yo, que era, yo iba a la casa y ella todo el tiempo estaba leyendo la Biblia o rezando el rosario, o haciendo la comida para los que llegaran. Entonces yo llegaba y a veces pues hacía el rosario con ella. Y me parecía, o sea, yo sentía que de verdad había un Dios que me protegía a mí. Y pues la Virgencita también, yo pues mucho amor por ella, ¿no? Entonces, como momentos incómodos con los señores, todo esto, que llegaban a la tienda y todo eso, yo empiezo a tener unos sueños muy feos, eh, lascivos, ¿sí? Que físicamente yo siendo niña sentía cosas físicas. Entonces, pues más extraño aún, ¿no? Porque, no sé, digamos 8 años, 9 años, y yo no entendía solo lo que veía por las noches en las novelas, y a veces sí me quedaba más tarde a ver, por ejemplo, algún programa que era de pronto para una edad más avanzada y entendía más o menos qué pasaba. Pero, pero esos sueños me siguieron hasta hace poco, ¿sí? Eh, Asimismo, digamos que en la parte, bueno, eso como en la parte emocional, espiritual, en la parte física, pues era muy descuidada. Entonces, como que a mí me gustaba jugar en el monte, todo eso, entonces como que las piernas rayaditas, como muy sucias siempre. Y mi tío tiene como un taller de mecánica y había una alberca. Entonces yo, pues era para mí normal bañarme, pues sin ropa, totalmente desnuda, y llegaban los señores que, ay, que me arregle el carro, que no sé qué, y se ponían a tomar y yo bañándome ahí delante de ellos. Entonces, en ese momento, pues, bueno, ahí pasaron también muchas cosas. No tenías, Karen, como una guía, como con quien conversar, quien te dijera cómo se cuidaba una No, mujer. exacto. Y cuando tu mamá iba a visitarte, no hablabas con ella, le contabas lo que te pasaba, no sentías que la No, tenías. no, yo sentía que, no, de hecho no creo que ni lo tomaba en cuenta, ¿sí? Pensaba que era más importante como estar ahí con ella, no sé. Pero nunca Algo, le contaste nada. exacto, algo muy importante ahí fue que como les conté ahorita, como yo decía, no, ser mujer es como feo porque mire, llegan señores y abusan y todo eso, entonces no, porque sí, pues alcancé
un señor alcanzó como a abusar, no, pues no hasta el punto de la violación, pero pues sí, abusos. Entonces pasó que yo dije, no, pues yo tengo que ser fuerte, así como mi hermano, así como mi tío, y entonces yo asumí como un papel de niño. Entonces en el colegio ya me decían niño porque yo era así, entonces si de pronto un niño me molestaba, un puño, una patada, o sea, eh, si yo veía que mi tío o otras personas decían groserías, entonces yo las decía pues para sentirme empoderada, ¿no? Claro. Llegué, o sea, tanto a ese punto que como me decían niño, pues yo quería cortarme el pelo, entonces me lo corté así como un niño, pues me lo cortaron porque yo lo dije, y yo llegaba al baño, digamos, a hacer chichi y hacía chichi como un hombre, todo como un hombre, ¿sí? O sea, ya era una cosa Como así. rechazando todo lo femenino, todo lo que tuviera que Exactamente. ver. Pero hay algo muy bonito que mi papá, él aparecía de vez en cuando y gracias a Dios mi papá pues tiene una historia muy linda de conversión y cuando él me visitaba, él a veces me llevaba digamos una faldita. Yo siempre andaba en pantaloneta y top y sucia. Y entonces cuando él llegaba, que una falda así larga, y cuando él me la traía, yo me sentía súper privilegiada, yo, wow, qué chévere, entonces me la ponía y me sentía mujer, ahí me sentía mujer, ¿sí? Pero pues eso ya pasaba, ellos se iban y otra vez a lo mismo. Eh, Esto lo cuento pues porque ahorita más adelante tiene, bueno, lo que pasa es que tenía yo una cosa, como unos hongos en los pies, que era tal vez pues falta de higiene, y yo con eso como que pues sufría porque eso se pegaba a la media, también digamos la higiene dental, o sea, como que yo nunca me cepillaba, entonces a los 10 años yo ya tenía una muela que no, o sea, cosas así. Bueno, y eso fue pasando, pues uno no entendía ahí, bueno, qué pasaba. Mi mamá pues más o menos regresa a vivir con nosotros, pero pues como todos nosotros tenemos una historia, ella también tenía sus dolores y sus heridas y sus cargas y todo. Entonces resulta que la forma de acercarse de ella a nosotros, eh, pues tenía como que con mal genio, como que sí era algo que ella tiene muy lindo, es decir las cosas, o sea, muy bonitas palabras hacia uno, pero entonces ella, claro, ya después de todos esos años llega y ella me dice mi princesa, entonces mi princesa, te amo, entonces yo no sentía nada, yo sentía era un poco más bien como de repulsión, como que yo, Mm. y ella me abrazaba y yo era así, y pues bueno, no solo con ella, con todo el mundo, como que, hola, y yo, ¿cómo estás? Sí, y ya, así como muy parca, muy seca, ¿no? Bueno, ya después cuando ella llega, bueno, pasa toda esta historia, ahí también en la casa donde vivimos con mi mamá y mi hermano y mi hermanita, eh, en el pueblo pasan unas situaciones como de brujería, de todo esto, y por las noches siempre molestaban en la casa y todos sabíamos que era eso, pero pues, no, o sea, como que eso se quedaba ahí, rezábamos, sí, pero como que no se le paraba tanta atención a eso. Eh, ya después, pues llega la adolescencia, la preadolescencia y la adolescencia. Entonces ahí sí que uno de niño no tiene como esa malicia o como, uy, no, esta persona me hizo algo, me va a vengar, no, sino eso llega más bien a la adolescencia, lo sentí yo. Entonces yo cuando miraba a los señores que habían abusado y esto, yo decía, uy, los odio. Ya entendías más lo que había pasado. Exactamente, exactamente. Eh, y pues mi mamá también como que yo decía, no, yo prefiero estar con mi abuela, ¿sí? Entonces vivíamos con mi mamá en una casa aparte, pero yo quería estar era de mi abuelita, pues porque al fin y al cabo ella era la que había estado ahí cuidándome. Eh, ya después, este pedazo es lindo porque gracias a este pedazo empieza como la conversión como de toda la familia, ¿sí? Entonces Wow. mis papás como que al parecer están un poquito más unidos porque ellos eran separados y como que volvían y peleaban mucho y todo eso.
Entonces deciden que nos vamos todos a ir a Bogotá. Y en Bogotá vamos a una parroquia, que es ahora la parroquia del Santuario de la Divina Misericordia en Bogotá, y llegamos allá y hay una cosa importante que yo mientras que era niña, a mí me encantaba cantar. Yo soy cantante lírica profesional ahorita, en estos momentos, ¿sí? Pero a mí me encantaba estar en el coro. Pero a mí lo que Dios me mostró después es que gracias a la música, Él me había ayudado a mí a exteriorizar y a expresar cosas. Porque como yo no hablaba con nadie y yo no expresaba ni lo malo ni lo bueno que me pasaba. Entonces Qué eso fue un belleza. canal que Él permitió que pasara en mí. Y pues me dio un don. Hasta hace poquito, de verdad que me cuesta decirlo todavía, que es un don. Entonces yo llego a esta parroquia y hay un ministerio de música y yo le digo a mis papás, yo quiero estar ahí. Entonces el que dirige el ministerio dice, si tú quieres estar en el ministerio, tienes que estar en el grupo de oración. Toca que le digas a los papás. Y yo, ay, mami, es que mira, que para estar en el grupo de oración porque yo quiero cantar. Mi mamá, bueno, sí. En ese momento mi mamá ya también estaba empezando como un proceso lento, pero seguro, hacia la conversión, ¿no? Hacia conocer la iglesia, conocer más de Dios, el rosario, ya más o menos lo empezábamos a hacer, todo eso. Y en el grupo oración conocemos a este amigo que es muy especial para toda la familia, que lo queremos demasiado. Y gracias a eso y a las oraciones también, digamos, de mi abuelita paterna, que era muy orante, se da la conversión de mi papá. Pero es una cosa radical, una Qué cosa que belleza. es muy hermosa, ¿sí? Entonces, bueno, pues también entonces ya ahora sí que la misa, que el Santo Rosario, íbamos los primeros sábados a un lugar que se llama Marilandia, o sea, era muy, muy bonito todo, muy bonito. Pero bueno, pues como yo estaba adolescente, entonces tenía esos dolores y yo no sabía esas heridas, pero entonces me gustaba mucho acercarme a Dios, entonces hice la consagración a Jesús por María por voluntad propia. Entonces eso fue así también como algo muy especial en ese momento. Aún así, yo era como el que peca y reza en pata, pues ya 12 años, 13 años, entonces yo sentía amor por Dios, pero pues era como con mi familia como, uy, no, entonces yo hacía mala cara todo el tiempo, en silencio, contestaba mal, pues se empezó a generar una rebeldía ahí. Y nuevamente, por cosas de la vida, mis papás, cada uno pues como que se va a sus trabajos y quedamos mi hermano y yo nuevamente como a la deriva, ¿sí? Solos. Ah, Entonces ahí otra vez, pero ya pues siendo más consciente de que estaba mal y que estaba bien, ¿no? Aún así, todo esto que yo les contaba de que querer ser como hombre y todo eso, entonces mi adolescencia fue, pues un noviecito por ahí, y si había una noviecita, pues también, ¿sí? Entonces como que era cualquier cosa, ¿sí? Aunque gracias a Dios, y yo siento que gracias a la consagración, me preservó de muchas cosas, ¿sí? Porque, no sé, justo yo me iba a ver con un noviecito y pasaba algo y no se daba el momento ni las circunstancias para poder estar en la casa con esa persona, ¿sí? O no sé, yo llamaba por celular y que una novia y que nos íbamos a ver y pasaba algo. Y también pues yo ya decía, no, esto está mal, o sea, no, eso era un revuelto ahí, ¿no? Se me olvidó contar que pues ahí en la tienda, como yo estaba sola, yo cogía los cigarrillos y a veces me iba y me los fumaba, a ver qué se sentía eso. Y los cunchos, como decimos acá, o sea, lo que sobraba ujú. de la cerveza, me las tomaba. Pasó que cuando eso me lo contaron después, cuando yo era pequeñita, por allá 2, 3 años, cuando vivía donde una tía, en una fiesta me empecé a tomar unas copitas de vino. Entonces eso era el relajo de la familia, ay no, Karen, borracha, sí, ay no, es que usted es borracha desde los 2 años. Entonces eso se le va quedando a uno. Pues Ah, entonces yo
me acuerdo que tenía 11 años y me metí una borrachera, como dicen, terrible. Que mis papás nunca se enteraron, pero pues a muy corta edad, ¿no? Y eso fue así, entonces la adolescencia me encantaba tomar trago, cerveza, de todo. Ahora la cerveza me encanta, pero ya. Ya Eh, controlada. y es y ya es lindo, pero ya no me atrevo yo, digamos, a decir, me voy a tomar un aguardiente porque no, le tengo a eso, ya, no más. Bueno, en la adolescencia pues caigo pues en el alcohol, en fiestas que pues no eran sanas, en la masturbación, pensamientos suicidas, ¿sí? Entonces me tendía a deprimir y yo decía, ay no, voy a buscar, ¿cómo hago para quitarme la vida? O sea, eran esos pensamientos ahí. Eh, y así, toda mi adolescencia, mi juventud, bueno, hasta que yo entro a la universidad a estudiar mi canto, eh, y en la universidad conozco pues a la persona que ahora es mi esposo, ¿no? Eh, pues un noviazgo del mundo en ese momento, eh, sí, y quedó un embarazo a los 20 años. ¿Mm? Y acá viene otro punto muy bonito, porque yo, pues digamos que en esa adolescencia, yo sentía como mucho interés en orar por los bebés. Y me parecía absurdo que existiera el aborto. Me parecía totalmente una cosa, o sea, pues todavía, ¿no? Es muy descabellado eso. Entonces yo empecé como a orar en la campaña de 40 días, como a hacer turnos, todo esto. Y yo quedé en embarazo y mi primer pensamiento fue, uff, o sea, Dios mío, la embarré, yo sé que no estoy llevando un noviazgo santo, pero yo amo esto, o sea, qué bonito que, que, me, que me hayas hecho mamá, ¿sí? Muy bonito. Entonces, pues yo acepté a esa bebé en camino con todo el amor del mundo. Obviamente en la casa eso fue pues terrible porque entonces como toda esa adolescencia mi mamá y mi papá queriendo recuperar todos esos años perdidos, todo era rebeldía y todo era una mala relación con ellos, entonces yo les peleaba y todo eso, entonces pues ahora quedó embarazada, ay no, Dios mío, pero pues obviamente aún ellos como ya andábamos en un camino de Dios, pues decían no, pues hay que tenerlo y pase lo que pase. Bueno, entonces eh, llega Celeste, mi primera hija, y con ella llega una bendición muy grande y es el matrimonio. O sea, me caso con mi esposo. Y cuando yo tengo a Celeste, todo fue tan fácil, el embarazo, el parto, la crianza. Entonces yo decía, esto es tener un hijo, o sea, nada de lo que me decían a mí de los partos de todo, nada era cierto. Todo era como un regalo. Cuando yo estaba embarazada de ella, yo iba todos los días a misa, pero pues yo no podía comulgar porque yo todavía no estaba casada, ¿no? Pero yo Ujú. lloraba todas las misas, yo, Dios mío, ayúdame. Entonces me voy de la casa, yo ya te quiero recibir, yo ya quiero. Entonces yo ahí realmente yo empiezo a conocer la iglesia, o sea, a enamorarme de Dios. Y Celeste, una niña, pues yo digo como muy amada por Dios, porque porque aún había como esa tibieza en mí, esa tibieza espiritual. Y cuando yo iba a tener a Celeste, se me ocurre ir a mí donde una persona que así, New Age, una cosa mal. Y esa persona me dice unas cosas muy feas y me dice, ay, ese bebé va a nacer tal día. Y yo me quedé, pues como, ¿qué le pasa? Y entonces yo me fui y ya después yo por la noche, yo me acuerdo que esa noche me sentí mal por haber ido allá y le hice una oración a la Virgen María. Y le dije, es que tú me dejaste, tú me abandonaste.
Entonces yo lloré, o sea, me acosté así, llorando, y entré pues en un sueño, y es la Virgen María como en su advocación de la Virgen de Fátima, y me dice, yo nunca te he abandonado. Mm. Y ahí en el sueño, no me lo dice con palabras, pero me hace entender que mi hija, que iba a nacer, era, pues yo ya lo había consagrado a ella al Inmaculado Corazón de María desde el vientre, pero que ella iba a nacer en un día muy especial. Entonces cuando este señor me dijo eso, o sea, yo me acordé que el señor me ha dicho eso, yo dije, Celeste va a nacer el 25 de marzo, que es el día de la anunciación del Arcángel Gabriel a María Santísima. Pero yo no sé, ahí las fechas no cuadran nada, porque eso era mucho más acá de lo que estaba planeado el parto. Nace Celeste ese día, las enfermeras, los médicos decían, esa niña es muy linda, no parece que fuera recién nacida, tiene una cosa muy especial, dormía normal. Después pasa algo que cuando a Celeste le gusta leer la vida de los santos, y tenía ya como 5 años y le estaba leyendo eh, la vida de Santa Verónica Giuliani, y cuando le empiezo a leer la vida de ella, a mí se me quiebra la voz, porque la mamá contaba que ella los viernes hacía ayuno de bebé, o sea, ella no recibía seno. Y a mí me pasaba eso con Celeste, pero yo no sabía. O sea, yo hasta ese momento que leía eso, yo era, ay, no, Dios mío. Y así es, o sea, esa es la infancia de ella. Entonces miraba ella, por ejemplo, yo llegaba a la pieza de ella y estaba cerrada, y ella decía, hablaba con la Virgen. Ay, Entonces no. salía y decía, mami, mira, le regalé esta florecita a la Virgen y ella la recibió. O después resultaba con una flor que no, que no estaba en la casa. ¿Cuántos años tenía? Chiquita. Ese momento ahí tenía como 4 años. Pero entonces cuando, por ejemplo, cuando yo pues como, eso sí, siempre como que la acostumbré a ir a misa todos los días, ella en misa era así como, por eso yo pensaba que así eran todos los bebés, así, quieta, no, de 6 meses, de un año, quieta, viendo allá. Si, por ejemplo, yo la alzaba y había un cuadro del Señor de la Misericordia, ella se ponía súper contenta y le pasaba las manos, así. Entonces, pues claro, yo dije, yo no estoy para estar en tibiezas espirituales. Y a mí me sorprende mucho la palabra cuando dice que Dios a los tibios Vomita. los vomita. Entonces yo decía, yo soy muy tibia, y a mí mi hija me está dando una lección de que o es blanco o es negro. Sí, Qué bueno, belleza. ¿Cuántos sí. años tiene ahora? Celeste tiene 11 años, va a entrar a la, a la pre. ¿Cómo será entonces? Eh, bueno, cuando yo decido como que, no, Dios, ya voy a estar contigo sí o sí, eh, en un sueño, el Sagrado Corazón me dice, o sea, es que acá lo tengo, es que esto está súper dañadito, no sé si lo alcanzan a ver ahí, Sí, claro. Claro. pero ese es no, o sea, yo lo amo. Y en ese sueño él coge así, o sea, se coge el corazón él con sus manos y me lo pasa. Y me dices, aceptas mi corazón, pero me dijo, ¿aceptas mi corazón? Eso fue lo como auditivo, ¿sí? Físicamente. Pero en el fondo yo sentí que él me dijo, pero si lo aceptas, van a haber cruces y sufrimientos. Yo me acordé de mi hija, en ese momento solo tenía a ella, y yo dije, ay, ¿será que es algo con Celestica? Entonces, pues claro, pesado. Yo le dije que sí, yo le dije a él, yo te amo, yo te entrego todo. Con Celeste llega ese amor a la Virgen María y al Santo Rosario todos los días. Acá voy a decir una cosa chiquita sobre mi esposo. Él es bautizado, somos un matrimonio mixto. Él es bautizado, pues él se casó por la iglesia porque él quería estar conmigo, pero no porque él sintiera ese amor, ¿sí? Entonces, pues por respeto a él no digo más, todavía aún no es converso, pero
Dios me da unas certezas muy hermosas, entonces bueno. Eh, Empiezo a amar el Santo Rosario y cuando yo rezo el Rosario, siento a San Juan Pablo II, pero yo no tenía una devoción por él, ni, es más, yo soy una muy mala devota de él porque yo no sé a detalle su vida, se me olvida siempre cuándo es que es el día que se celebra, nada, las encíclicas, nada, nada. Pero siento su presencia ahí cuando empiezo a hacer el rosario todos los días. Y siento, bueno, eso. Entonces, ya con Celeste, eso era más chévere llevar la cruz, porque ella me acompaña en todo, en todo. Cuando ella tiene más o menos unos 8 años, yo voy a la pieza de ella y está, no sé cómo decirles, una situación física en ella que estaba ida, como un éxtasis. Entonces a mí me dio miedo como irrumpir ahí como... Y yo dejé que pasara un poquito el tiempo y ya después ella se levantó como si estuviera soñando y me dice, mami, me pasó algo. Y yo, ¿qué pasó? Entonces desde ese día empiezo a tener experiencias con el Sagrado Corazón. Ay, no, qué belleza. Entonces, pues yo, pues feliz porque pues todas las cosas que él le dice, pues le había dicho a ella todo esto. Pero pues como uno es, yo digo, pura chismosa, yo digo, Cele, pero ¿cómo es? Pero ¿cómo se mueve? Pero sí, así tal cual. Y yo, pero cuando tú lo abrazas, ¿a dónde le llegas? Y ella cuenta así todo a detalle. ¿Mm? Entonces eso es para mí reconfortante. ¿Sí? Bueno, No, qué hermosura. Eso va a ser una santica No te mínimo. La escucho. tiene. Dios quiera, Dios quiera. Aún así, se parece mucho a mí en la forma de ser como un poquito como parca, como que así como un poquito psicorrígida esto. Cuando Celeste cumple 5 años, quedó embarazada de mi segunda hija, se llama Alma Verónica. Ya después pues yo le cogí amor a Santa Verónica porque veía muchas coincidencias y yo, ay no, entonces voy a ponerle Verónica. Y con Verónica, en ella empieza Dios a actuar en mí a través de ella con respecto a la feminidad. Entonces, uno ve a Almita y ella le encanta estar peinadita, puesta, le gusta que uno le regale moñas, aretes, así, ¿sí? Y entonces ahí con ella yo entendí, yo tengo que volver a eso, porque en la adolescencia yo sí me arreglaba, pero era para que me miraran. Y ya después como me casé, yo, entonces como desarreglada, muy, muy hippie, por decirlo así, ya como al punto que no. Y yo dije, no, si mi niña le gusta esto, pues ella tiene que ver mi figura, esa figura materna, femenina en mí, ¿no? Que me acuerdo que incluso cuando yo tenía, hace como antes de estar embarazada de ella, yo me rapé, porque, ay, qué fastidio el pelo, ¿sí? Bueno, entonces llega Almita, gracias a Dios, pues todo esto del canto, me gradué de la universidad, bueno. Ya hacia tenía más, antes de pandemia, yo veía que no podía, había un stand-by, no podía avanzar espiritualmente, ¿sí? Como que yo estaba bien una semana y la otra semana el mundo me jalaba demasiado. Aún así, aunque yo estuviera, o sea, fuera a misa todos los días, como que estuviera en gracia, ¿sí? Por decirlo así. Entonces yo le dije a Dios, tú sabes que con mi mamá tengo una relación que debe ser sanada. Y tú sabes que yo te amo y que yo quiero tener, o sea, mira, yo le dije, mira, te abro mi corazón y si tú quieres hacerlo y así, y una cirugía así, o sea, mejor dicho, apachurrarlo y volverlo nuevo, yo lo acepto. Pero yo ya quiero amarte bien, porque es que para que uno pueda amar a Dios uno tiene que sanar. Así, pues,
se gaste uno toda la vida sanando, ¿no? Entonces él atiende a esa súplica y yo digo, bueno, voy a hacer un ayuno. Entonces empiezo a hacer el ayuno largo de los 40 días y en ese ayuno me muestra pues todo toda mi miseria adentro, todo lo que hay adentro y esa fractura tan fuerte que hay con mi mamá. Yo me acuerdo que en ese ayuno sueño con el Papa Juan Pablo II y en ese sueño él me hace una oración a mí de liberación y yo decía, pero ¿qué es esto? Porque hasta ese momento yo a eso era súper, tenía muchos escrúpulos, entonces a mí me decían, ay, que hay oración de liberación y yo, eso no me suena, eso no, muy escrupulosa con eso, demasiado. Aún así, con ese sueño que tuve, yo como que, ay, Dios mío, ¿será que yo sí estoy haciendo bien esto? O sea, el ayuno, ¿será que sí? O más bien como que me estoy chiflando. Entonces, bueno, pasó lo del ayuno y en ese ayuno también Dios me muestra todos esos sueños que yo tenía de niña, que era raíz de los abusos. Claro. Entonces yo dije, no, voy a hacer todo. Eso fue un combo que Dios me dio. Entonces, el rosario, la consagración, el ayuno. Entonces, ahora voy a ir a terapia psicológica, pues, a arreglar todo esto. Acudo a una psicóloga que es hermosa, ella católica y me ayudó mucho. Entonces me dijo, no, mira, haz esto. Entonces, todas las tareas que ella me decía, yo las hacía. Entonces yo le dije a mi psicóloga, ¿sabes qué? Ah, bueno, acá, en esta tareita, como dejan tareas, ¿no? Entonces, con esta herida vas a hacer esta tarea. Entonces yo, con esta herida voy a hacer esta tarea. Y le prometo a Dios que voy a ir a un retiro de sanación. Entonces ahí lo dejé. Y yo iba, eso era un checklist. Ah, esta tarea ya la hice, porque bueno, a mí me gusta hacer como un poco así con eso. Eh, eh, bueno, entonces le prometí a Dios lo del retiro mientras que hacía mi terapia y en la terapia salieron otras cosas más, muchas cosas más. Empecé a entender todo lo que me pasaba de niña, todos los abusos y yo, pues ahora todo tiene razón, ahora todo tiene sentido, ahora pues claro, yo por eso me comporto así, todo. Y yo le pedí a Dios, yo le dije, mira, yo, que mi mamá también se dé cuenta, o sea, que así como yo me estoy dando cuenta de esa fractura, que ella también. Y es de una. O sea, mi mamá se fue a un retiro por allá donde unas monjitas ermitañas y mi mamá cuando llega también el Señor le mostró todo. Entonces, Mm. entonces mi mamá llega y habla conmigo y me dice, Karen, yo le pido perdón por todo. Entonces, por haberla dejado allá en la guardería, por haberla dejado con su abuelita, por no saber de usted. Me dijo incluso, yo me acuerdo que usted estaba muy chiquita y yo llegué a visitarla y cuando yo me iba a ir otra vez, usted se puso a llorar y decía, no, mami, no me dejes, por favor. Y cuando ella me dijo eso, a mí o sea, fue como ¡fuc! El recuerdo así, recuerdo todo. Ese recuerdo o sea, así, desde ese momento, desde que ella dice, Karen, perdóneme, y pues yo también, en ese momento yo le dije, o sea, yo te perdono, pero yo sentí que me faltaba, o sea, que lo dije de palabra y que estaba muy feliz como que se empezara como a desbaratar ahí todo ese enredo ahí, todo ese lío. Entonces pasa eso, después dije, bueno, hice la penitencia por amor, el Señor más cosas también me mostraba. Y ya después dije, bueno, voy a esto, voy a ir al retiro. Entonces fui al retiro, al Foyer de Charité, es un retiro de silencio, de 3 días, se llama Retiro de Sanación. Y yo llego allá y le dije, había un cuadro así, un cuadro grande. Y entonces le digo a él, eh, que conste, así le dije, que conste que yo vengo con el corazón dispuesto y abierto. Entonces, ayúdame, por favor, ayúdame. Y llego allá al retiro, un momento que se me vino a la cabeza como un recuerdo, pero pues, les voy a contar cómo fue. Yo me veía de niña, de bebé, en cuna, en una guardería.
y un muchacho hacía cosas feas con los bebés, ¿sí? Y los tocaba y todo eso. Y ahí, pues ahí estaba yo. Y cosas sucias y también feas, lujuriosas. Entonces yo ahí en el retiro yo dije, no, esto no, o sea, yo dije, no, Dios mío, sácame de esto porque yo me estoy imaginando cosas que no son. Después pasa que llega un sacerdote y le cuento todo eso y me dijo, y me empezó, pero tú eres así y a ti te pasa esto y cuando imaginaste esto pasó esto, o bueno, se te vino a la cabeza esto. ¿Dónde estabas? Yo estaba en una capilla, estaba el Santísimo solo, era una capilla grande, pero estaba yo sola ahí. Y yo le dije, me pasó esto. Y me dijo, pues todo indica ser que es así como se te vino eso a la cabeza, así fue. Entonces yo me voy para mi pieza y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y había otra imagen que está por acá, un cuadro con esta, Ay, ese es Ujú. hermoso, sí. y yo lo miraba y lloré y yo me quedé así acostada en mi cama y sentía acá a alguien así que me decía ya, ya pasó, ya pasó, así. Ush. Bueno, entonces pasan muchas cosas en ese retiro y ya después cuando pues fui consciente de que todo lo que había vivido ahí era real, estoy en el Santísimo y llega un fraile que estaba ayudando en el retiro, un sacerdote, perdón, llegó una señora y yo empecé a llorar, pues a sacar todo, ¿no? A darme cuenta de todo, porque es que él me mostró todo. Él es muy lindo, pero muy caballero, porque pues ya 5 años en este proceso, o sea, esto que les cuento el ayuno de la penitencia por amor de... iban como ya pasando 5 años, entre cosa y cosa. Entonces, Poquito a poquito, poquito a poquito. exacto. Entonces era como con una delicadeza sacándome ahí La Ah, cada espinita. cosita y la señora me dice, ¿quiere que le llame a un sacerdote? Y yo sí. Y pasó otra señora, otra servidora, y pasó con los, ¿cómo se llama? Las vestiduras del padre, como con la estola. ujú. Yo cuando vi eso me puse muy mal. Entonces cogí así como, no, no llame a nadie, así, fue así. Entonces yo, Dios mío, y claro, yo con esos escrúpulos de que las oraciones de liberación y todo eso. Y llega ese frailecito, todo hermoso, todo sencillo, ahí con su hábito. Y yo me acuerdo que lo quería moler a golpes. O sea, yo le decía, no. O sea, como que váyase, no. Y entonces, pues bueno, empieza él a hacer mi oración. Y en esa oración, Dios. Bueno, en esa oración estaba el frailecito, yo lo miraba a él. Y al lado estaba Juan Pablo II. Mm. Y yo le decía a Juan Pablo II, ayúdame, porque pues yo me siento muy mal de, o sea, es como una dicotomía de que quiero pegarle al sacerdote, pero le estoy diciendo a Dios que yo lo amo, que yo quiero que me sane, ¿sí? Entonces, es como una película de la vida que se me pasa ahí, de todas las cosas que yo había sufrido, pero también de todas las cosas que por mi propia decisión había hecho, como bueno, tomar el alcohol, todo eso, eh, la música, se me olvidó decir eso, en la adolescencia escuché metal muy pesado y en uno de esos géneros, y yo no sabía hasta ese momento del retiro, me di cuenta que lo que yo cantaba, porque era metal sinfónico, entonces eran cantantes líricos, pero en metal. Entonces a mí me encantaba pues porque era lírico, ¿no? Pero entonces yo después fui a ver las letras de eso y era rindiéndole culto al demonio.
y eran unas letras súper explícitas y yo decía, y yo cantando esto, y todo eso me lo mostró él en esa oración de liberación que me hizo el sacerdote. Entonces, acabó eso, pasaron ahí muchas cosas y me sentí como nueva. Yo decía, uff, Belleza. gracias. Y en ese momento, cuando él me estaba haciendo la oración de liberación, sentí que le entregué a Dios y le dije, en tu nombre, Señor, perdono a todas las personas que me hicieron daño, perdono a mi mamá y te entrego todo. Y ahí yo, fue tanta la descarga que hasta ese momento, toda mi vida, yo había cargado con un nudo en la garganta, pero yo no, o sea, ya se había vuelto parte de mí y un dolor en el pecho. Entonces, si yo me tocaba acá o si alguien sin querer me tocaba, me dolía. Hasta ese momento, todo eso eso fue Se como, fue. uff, Qué tal belleza. cual, tal cual. Y pues ya, después del foller, pues es una tarea, ¿no? Porque el Señor le muestra a uno todo, pero hay que seguir. Entonces, bueno, me faltó una cosa muy importante. En ese tiempo, cuando yo sentía esas ganas de orar por los bebés no nacidos y todo esto, me acuerdo que una vez estaba en el Santísimo y empecé a escuchar llantos de un bebé. Y era así, y bueno, y yo después le conté a mi papá. Y yo, papi, imagínate que me pasó esto. Y él se quedó así, ay, y no sabía qué decirme. Y seguramente él después fue y le dijo a mi mamá. Y mi mamá después me sienta por la noche, ya pues sí, hace poco, pues antes del retiro, y dice, yo tengo que contarles algo. Ustedes tienen dos, o sea, nosotros somos tres. Ustedes tienen dos hermanitos más, pero pues no están acá. Entonces, ay, ¿cómo así? Entonces, pues que un hermanito, pues lastimosamente fue un aborto espontáneo, pero antes de él, sí había otro hermanito que pues mis papás habían decidido abortar. Y eso era otra cosa que yo tenía contra mi mamá y yo no sabía. Entonces cuando ella me cuenta eso y pasa el retiro y todo este proceso, yo también yo la perdono y perdono a mi papá por habernos quitado ese hermanito. En ese tiempo que pasa todo eso, llegaban personas y me decían, ay, yo me acuerdo de usted que cuando era bebé, usted estaba asustada y si uno la dejaba sentada en una cama, usted se quedaba así y todos en la familia decíamos, a esa niña le pasó algo. ¿Sí? Y mi mamá también mi mamá me decía, no, pues yo le conté a mi mamá que en el retiro me había pasado, es como eso que tuve, que había vivido en la guardería, y mi mamá decía, allá quien estaba a cargo de la guardería era una señora y el hijo era un joven, y yo al muchacho que vi fue un joven. Y mi mamá siempre tuvo el presentimiento que allá trataban mal a los bebés y hacían quién sabe qué más cosas. Entonces ella me contó todo eso. Pasa que cuando pasa todo esto, mi mamá me dice, Karen, esta es mi historia. Y ella me cuenta toda su historia y era muy parecida a lo que me había pasado a mí. Entonces se repitió todo, ¿no? Y llegó una señora que, pues, de oración y me dice, pídale mucho a las almas, a las benditas almas, a los santos de su devoción, porque rompa todo lo que hay generacional, como llaman, porque en esa familia hay mucho de eso. Entonces, después me fui a enterar que a una tía la habían violado, que sí, así, tal cual. Entonces, mi mamá me contó eso y ahí yo ya no tuve más que juzgarla, sino amarla y decirle, la perdono de corazón y espero que, o sea, yo le decía a Dios que sane a mi mamá de todo eso, porque sé, pues como también me pasaron cosas similares, que es muy duro, es muy Sí. duro. Ay, Dios. Entonces, ahí ya como que, siento ese perdón de corazón. Ahí vamos. Con mi mamá, ya con ella hablo más, o sea, como que yo la abrazo y siento que sí, que
ya no siento ese rechazo que sentía antes. Y después otro paquete, otro recurso del combo. Entonces sale Taller del Infierno al Cielo. Entonces, claro, como acá en mi familia, pues la situación con mi esposo, que pues no es converso aún, no es católico practicante, yo dije, bueno, pues entonces voy a hacer este taller, me interesa. Mm, yo le pido a Dios mucho por su conversión y mi hija también. Ella es una orante por la conversión de mi esposo. Y entonces en el taller yo llego, pues bueno, voy a hacer todo lo que dicen, súper, penitencia por amor, todo, hago penitencia por amor por mi esposo. El Señor también me muestra las heridas de él. Entonces es muy bonito porque entonces uno ya no, o sea, ya no lo juzgo, sino es pues con amor, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba haciendo el taller del infierno al cielo, yo le pido a Dios que me regale la conversión de mi esposo. Pues siempre se la había pedido, siempre se la he pedido yo, que por mi esposo, que por mi esposo. Y en el Santísimo me dice, es que te tienes que convertir tú primero, ¿sí? O sea, si tú quieres un esposo santo, tú debes ser santo. Y yo le decía, ay, que un esposo como San José, y decía, es que él es un San José. Y yo decía, pero ¿cómo así? Pero si él no practica la fe. Pero él es un esposo, es un muy buen esposo, muy buen padre, se preocupa, tiene un corazón divino. Pero yo esto lo digo ahora es por eso, por haber estado en ese taller. Porque antes pues no, yo soy la católica, yo soy la que voy a misa todos los días, yo soy la que estoy en gracia, y él es el que no, porque sí, entonces todo eso. Y, y en ese taller me di cuenta que no, que definitivamente para que él lo amara a él, yo tenía que amarlo verdaderamente, sin juzgarlo. Entonces cuando terminó ese taller, ay, yo veo cosas en mi esposo que yo no veía antes, de lo lindo que es, ¿sí? O sea, yo lo amo a él más, cada vez más. Y si, por ejemplo, tenemos una discusión o algo, eh, yo me doy cuenta, yo me puedo dar cuenta, pues, todo lo que es él en su persona, en su esencia, lo que Dios está haciendo él, y también cómo el bicho, como le dicen, quiere como dañar todo, ¿no? Dañar. Ujú. Se me olvidó, ya para terminar, como eso era un ciclo, entonces a mi mamá y a la mamá de ella y a la abuela pasaban todas estas situaciones y conmigo lo mismo. Yo estaba empezando a repetir lo mismo con mi hija, con Celeste. Entonces, claro, yo cuando ella estaba niña, yo la llevaba a la guardería sin necesidad y allá no la cuidaban muy bien. Entonces, ya pues me di cuenta de eso, fui consciente de eso y ya, como que dije, no, mis hijos con la mamá, pase lo que pase. Miren, los papás pueden estar necesitados. Yo soy muy consciente que mis papás económicamente atravesaron una situación muy dura, pero no hay lugar más feliz para los hijos que estar con su familia. Los hijos, los niños aman a los abuelitos, a los tíos, a los primos, pero estar con los papás es un regalo y ese es el diseño que Dios quiere, o sea, mamá, papá, hijos, ¿sí? Entonces yo le expliqué todo eso a Celeste, porque ella tiene ¿cómo decirlo? Celeste es muy niña, ella tiene 11 años y ella ahorita pues digamos que en el colegio donde está, sus compañeritas parecen más grandes, o sea, como adolescentes ya, todas más grandes. Pero Celeste es una niña, ¿sí? Pero intelectualmente ella va a toda.
O sea, ella como que, ella para mí a veces es como psicóloga, es mami, confía en Dios, ¿sí? O sea, ella es la que me da a mí fuerzas. Pero entonces yo le pido perdón a ella y ahí como que siento que se rompe algo. O sea, como que ya, esto paró, tuvo que parar ya. Entonces yo, mira, le pedí perdón porque en los momentos que fui descuidada con ella, no al nivel, pero sí que fui descuidada, que de pronto no le presté atención. Eh, y ahí ya, pues ahí vamos. Qué belleza. Karen, qué testimonio tan hermoso. En serio. O sea, es ese dolor, pero a la vez ese amor del Señor y también la dulzura con la que lo cuentas, pues como dices, esto es el combo perfecto. Qué Sí. belleza. Nos encantó tenerte en el taller. ¿Tú qué le dirías a las personas que no se animan porque están solas? Pero muchos nos dicen, pero es que yo Ay, estoy sí, sola, pero es que mi esposo no cree, o porque mi no esposo no quiere, quiere, o se fue. o ya se fue. ¿Qué les dirías tú a ellas? Yo les digo que siempre estén atentas pues a la voz de Dios, ¿no? Por ejemplo, con lo de este taller, pues yo tenía eso, yo, ay, pero sola, y a mí me gusta participar como, sí, cuando es virtual, así, pues yo decía, no, pero a mí me da pena participar porque estoy sola, ¿sí? Pero si Dios también quería, o sea, él le pone a uno en el corazón eso, pues hay que hacerlo, hay que obedecer, porque miren, pasó algo que en una de las charlas de sexualidad, que era con Mapi, yo la estaba escuchando y llegó mi esposo y escuchó ahí pues un buen rato y entonces como que es como verle esos interrogantes de, "Ah, pues claro, o sea, todo tiene sentido, ¿no? El amor se basa en esto, la entrega al esposo, a la esposa se basa en esto, entonces siempre Dios está actuando de una forma misteriosa que uno no se imagina, ¿no? Pero que lo está haciendo realmente, ¿sí? Y yo, pues, de nuevo, yo le dije a Anita, para mí fue la cereza del pastel, el taller, porque era, haga esto, después esto, y esto le va a ayudar. Y así me sentí yo, porque yo ya no siento, o sea, en estos momentos no veo a mi esposo como un enemigo porque no practica mi fe, o sí, sino lo veo es más bien como una persona en la que Dios, el, el- el Señor dice en su palabra que el deseo de Él es que todos sean santos. Entonces yo veo en Él eso, o sea, materia de santidad en Así todo, familia. Entonces que cuando sientan el llamado de una, o sea, no, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Eso les decimos nosotros. El taller, cuando llega una persona, es porque Dios lo mandó. O sea, y todas las personas que llegan al taller, ahí se ve la mano de Dios, de una u otra manera. Entonces, pero sí, me encanta que tú hayas estado sola y que le puedas hablar a los que tienen esas dudas, porque pues obviamente uno dice un taller para matrimonios, para parejas, pero yo solo, eso sí tendrá sentido y tiene todo el sentido del mundo, porque si Karen en ese momento no viera a su esposo como lo está viendo, pues quizás eso le impediría a ella seguir avanzando en su proceso de conversión y podría deteriorar pues su relación a futuro, ¿cierto? Porque entonces es como esa barrera y esa diferencia entre los dos. Y lo lindo que tiene el taller es que eh, el Señor va mostrando cómo Él pensó el matrimonio, cómo lo pensó desde el principio, porque lo que nos hace falta a las familias es ordenar el amor, es ordenar cómo Dios pensó el matrimonio para que las cosas puedan funcionar. Karen, hermoso tu testimonio, hermoso que el Señor de verdad derrame muchas gracias especiales sobre ti, sobre toda tu familia. Sé que tuviste un pasado muy duro, pero el Señor siempre estuvo ahí, siempre te lo mostró, siempre te dio dones, te dio, y tiene propósitos grandes. Mira a tu hija, mira a tu mamá, a tu papá ya converso, un esposo bueno. Bendito Dios. Sí. El camino sigue. Siempre decimos, como decimos en el taller, esto es un camino, Sí. todavía falta.
Ujú. Se me olvidó mencionar lo de, ¿se acuerdan que les decía lo de los pies y todo eso? Ujú. Allá en el retiro, eh, Dios me decía como, vamos a arreglar todo eso. Entonces, por ejemplo, lo de la parte dental, todo, entonces vamos a empezar. O sea, son regalos los pies, una cosa muy, muy extraña. Y también, bueno, se me olvidó comentar que pues yo tengo otro hijo, tengo 3 hijos. Ay, Entonces, qué el lindo. tercero ya tiene 4 añitos, ha pasado por muchas situaciones de salud muy delicadas. Cuando yo me acuerdo del sueño este pues con nuestro Señor, yo pensaba que era pues también con mi hijo. Ya después yo digo, no, eso es con mis hijos porque pues él cuando nació lo tuvimos en UCI 2 meses, o sea, y fue otro testimonio. Ya cuando los doctores a nosotros nos decían, a mi esposo y a mí, despídanse, pues ustedes tienen 2 hijas, pues ya acá el niño está muy mal, nos decían, él le colapsó todo el cuerpo, él entró tenía una infección en todo lado, que hasta se llegó a pensar que en el cerebro y ya, no hay vuelta atrás, no hay marcha atrás. Entonces, por ejemplo, toda esa situación, ahí fue como el entender el valor del sufrimiento y como sentirse, o sea, a diferencia de como uno sufría antes de en la adolescencia o en la niñez y no apoyarse en Dios, a cómo vivir todo lo que pasa malo ahora con Jesús, porque uno es, ay, te amo, gracias, te amo Sí. Es completamente diferente cómo sí. se vive, cómo se siente. Bueno, familia hermosa, vamos a compartir este hermoso testimonio, a dejarle unos comentarios bien hermosos a Karen, que con mucha valentía y mucho amor por Dios, pues primera vez que cuenta su testimonio. Recuerden suscribirse, Compartir. compartir y visitar nuestra página www.regalametuhistoria.com para que se enteren sobre el taller del infierno al ser en el matrimonio. Karen, un abrazo Y grande. si estás solo o estás sola, pues no es excusa porque también lo pueden vivir así como Karen. Y también fue una bendición para Total, ella haber estado en el taller. total. Karen, Dios te Bienvenidos. pague. Un abrazo. Ustedes, Dios los bendiga. Gracias. Chao. Chao.